Runway sigue dando que hablar y no quería dejar de mostrarles todas las cosas nuevas que han sacado para finales del año. Cerramos este 2024 hablando sobre una de las plataformas más potentes de IA generativa. En este video abordaremos la función llamada Video to Video. Es recontra potente e interesante, así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a La herramienta que mostraré se llama Video to Video y es mucho más fácil de lo que te imaginas. Básicamente lo que haremos es utilizar un video ya existente para generar otro totalmente distinto o con ciertos cambios sustanciales. Entramos a runwayml.com y como ya saben, para trabajar todo esto debes tener una suscripción activa. Yo usaré la versión Pro para este ejemplo. Hacemos clic a la opción Gen 3 Alpha Turbo. Este video lo grabé apenas salió la funcionalidad, por lo que encontrarás algo vacío respecto a la versión actual. El proceso es súper sencillo. Arrastras el video, la plataforma identificará que intentas hacer video to video. Esperas que cargue. Y lo primero que te va a pedir es que ajustes el tamaño del video. Runway maneja dimensiones específicas. Yo usaré este video simple donde me grabé leyendo unas líneas de un libro. Ahora en el prompt puedes escribir ideas locas sobre cómo quisieras ver el video final. Quiero convertirme en un astronauta. Así que le damos clic a generar. Cambió mi fondo por un posible universo. Y claro, también cambió mis facciones porque ha querido generar algo como un astronauta. Aunque creo que en el prompt hubiera puesto algo sobre casco de astronauta. Esto me faltó. Hagamos otro ejemplo. A ver, quisiera saber cómo me vería en la jungla. Escribo un prompt relacionado. Y aquí lo tenemos. Este no me gustó mucho, muy simple lo veo. Vamos a hacer otro ejemplo más chévere. Cambiaremos todo el prompt y ajustaremos sus settings. La opción de Structure Transformation nos permite ser más libres o más pegados a la realidad del video original. Yo lo moveré un poco. Y sobre el prompt haremos algo relacionado a zombies. Generamos. Este está genial, me encantó. Es un zombie que está conversando frente a la cámara. Probemos con otro video, esta vez de un perro muy bonito que se llama Greco. Este será nuestro nuevo modelo. Grabamos a Greco haciendo nada, solamente sentado. Lo subimos. Y esperemos que cargue. Ajustamos sus dimensiones. Listo.
agregaremos un prompt relacionado a que un perro tiene alas de mariposa. El Structure Transformation está en 4. Esperamos a que genere el video. Listo, muy cercano a la realidad. Las alas de mariposa aparecieron en la oreja. Eso no hace mucho sentido. Cambiaremos de prompt y diremos que las alas estén en su espalda. No hizo mucha diferencia tampoco. A pesar de aumentar el número de Structure Transformation, no ha generado un cambio drástico, así que vamos a ser más radicales y decir que queremos generar un pequeño dragón. Y esperamos. Ahora sí, ha cambiado para algo muy interesante. Greco ya dejó de ser un perro. Vamos a cambiar el Structure Transformation a 10. Y esto me ha encantado, está muy bueno. Haremos otro ejemplo. Greco será una foca. Runway será capaz de hacer ese cambio drástico. Y lo hizo. Acá tenemos a una foca algo rara, pero definitivamente cambió todo de Greco. Mira el fondo, estamos cerca al mar. Todo está genial. ¿Cómo será ver a Greco como dragón? Pongamos a prueba. Muy buen video, y este es el poder de Video to Video. Podrá hacer cosas más complejas, como escenas donde aparecen varios personajes moviéndose. Descargué este video estilo Matrix, donde hay personajes girando, y le agregué un prompt relacionado a pistoleros del viejo oeste. Quiero generar una especie de duelo de honor. En Structure Information puse a nivel 5, y vamos a esperar en 3, 2, 1, y este es el resultado. Me ha gustado. Si bien ha sido raro ver cómo la mujer pasó de tener bigote en menos de un segundo, es interesante ver cómo busca mantener la consistencia. Y esto se debe a que el video original, la persona de pelo largo es una mujer. Entonces mi prompt no ha sido tan exacto para la plataforma. Tenemos otro ejemplo, donde usaremos policías uniformados. Y el Structure Information ya estará en el nivel 4. Y está muy bueno. Me gusta bastante ver que hay cosas raras en el cuerpo de los policías. Algo que puede corregirse haciendo varias pruebas, pero lamentablemente tengo créditos limitados. ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustó? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilios BGS se despide. ¡Nos vemos!